A veces, el silencio habla más fuerte que cualquier palabra, y hay un tipo de silencio que tiene un peso diferente. Un silencio que no es solo ausencia de sonido, sino presencia de algo sagrado. Es ese silencio que se forma alrededor de un cuerpo que ha dejado de respirar. Ese instante donde el tiempo parece detenerse y la atmósfera se vuelve densa, como si todos los sentimientos del mundo se reunieran en un mismo lugar, el velorio. Tal vez tú ya estuviste ahí, de pie con las manos entrelazadas o los brazos cruzados, tal vez sin saber qué decir, sin poder llorar, o tal vez llorando tanto que ya ni recuerdas las palabras. En ese salón, frente al ataúd, con las flores marchitándose lentamente, mientras una mezcla de amor, culpa, rabia y nostalgia se arremolina en el pecho. El velorio no es solo una despedida social, no es solo un rito, es un umbral, un portal de transición energética entre dos dimensiones. Y lo que sucede ahí no es indiferente para el alma que parte. Lo que muchos no saben o no se atreven a pensar es que el espíritu en ese momento aún siente, aún percibe, aún está ahí, cerca, observando, absorbiendo todo lo que vibra a su alrededor. Como explicó Chico Xavier en tantas cartas y relatos, el espíritu, en los primeros momentos después del desprendimiento del cuerpo físico, permanece unido por lazos sutiles. La materia ya no lo retiene, pero la emoción sí. Y es por eso que el ambiente del velorio importa tanto. Imagina por un instante una nave espacial intentando aterrizar. Todo debe estar en calma, la pista libre, el viento en equilibrio. Cualquier turbulencia puede alterar la llegada. Así también es el regreso del alma al mundo espiritual. Necesita un campo seguro, una vibración serena, un aire de respeto y oración. Pero en muchos casos, lo que encuentra es confusión, gritos, murmullos, celulares, disputas familiares, conversaciones vacías y un ambiente que perturba más de lo que consuela. A veces, los familiares creen que están ayudando, quieren demostrar afecto, despedirse a su manera, expresar todo lo que no dijeron, pero el exceso, el ruido emocional, puede crear un torbellino psíquico que atrapa al espíritu, como raíces invisibles que lo siguen sujetando al cuerpo que ya no le pertenece. Allan Kardec nos enseñó que el periespíritu, ese cuerpo sutil que une el alma al cuerpo físico, aún permanece impregnado de fluidos materiales en el instante de la muerte, y esos fluidos responden a las emociones colectivas, se agitan con el llanto desesperado, se confunden con los pensamientos de culpa, se nublan con la rabia, con la negación, con los comentarios desatinados lanzados al aire como cuchillos sin dueño. Chico decía que el espíritu, en sus primeros instantes de liberación, es como un recién nacido al revés. No llega, parte, pero con la misma sensibilidad. Escucha, siente, vibra, y lo que vibra en ese entorno lo toca profundamente. Por eso, cada lágrima sin paz, cada palabra sin amor, cada gesto sin fe, se convierte en un obstáculo más en su camino hacia la luz. Y no es que no debamos llorar. El llanto es humano, el dolor es justo, pero hay una diferencia entre llorar y llorar desde el ego. A veces, sin darnos cuenta, lo que lloramos no es por el que se va, sino por lo que nosotros perdimos, nuestro lugar, nuestra compañía, nuestro sentido. Y eso es válido, sí, muy válido. Pero si en ese momento sagrado no logramos hacer espacio para el alma que parte, entonces transformamos su despedida en un escenario. Y ahí, lo que debería ser un templo de liberación, se convierte en una cárcel de energía densa. Chico Xavier relató muchos casos de espíritus que permanecieron por horas, incluso días, atrapados en el velorio. Algunos confundidos, otros angustiados, algunos queriendo hablar, gritar, pedir que los escuchen, pero la mayoría solo observa en silencio, mira los rostros, percibe las emociones, siente los pensamientos no dichos y muchas veces se entristece porque el amor que esperaba se pierde en los murmullos, porque la serenidad que necesitaba se ahoga en el caos. Y tal vez tú en ese momento también te hiciste esta pregunta silenciosa: ¿será que ayudé o que dificulté su paso? No es una pregunta para generar culpa, es una invitación a la conciencia, porque todos en algún momento estaremos de ese lado, acompañando a alguien que amamos en su tránsito, y todos también seremos los que partan. Entonces, la manera como tratamos el velorio no es solo un gesto hacia quien se va, es también un aprendizaje para nosotros. Hay un error común que muchos cometen: convertir el velorio en un evento social, como si fuera una ocasión para reencontrarse con parientes distantes, para comentar asuntos de herencia, para hacer chistes nerviosos
o simplemente para cumplir. Pero el alma no necesita cumplidos, necesita paz, necesita una atmósfera de recogimiento, de respeto profundo y sobre todo necesita oración. La oración no es solo una recitación de palabras, es una vibración, es un puente invisible entre mundos. Cuando se ora con sinceridad, desde el corazón, se genera una onda luminosa que envuelve al espíritu como un manto suave. Chico decía que una sola oración sincera, dicha en silencio, con amor verdadero, puede ser más poderosa que un discurso entero lleno de frases bonitas pero vacías de alma. La ciencia, incluso, empieza a entender esto. Estudios en neurociencia demuestran que la oración modifica los patrones cerebrales, disminuye la actividad del miedo, regula las emociones. Y si eso sucede en nuestro cuerpo físico, ¿qué no puede causar en el cuerpo espiritual? Cuando oramos en paz, también nos transformamos. Y eso afecta el campo vibratorio del lugar. Un velorio lleno de oraciones sinceras se convierte en un portal de luz. Un velorio lleno de tensión se transforma en un corredor de sombras. En los libros de André Luis, especialmente en Nuestro Hogar, hay descripciones claras de cómo el ambiente emocional afecta al espíritu. En uno de los relatos, André presencia el velorio de un suicida. El dolor era tan denso, tan cargado de remordimientos, que el espíritu no podía despegarse del cuerpo. Se aferraba, quería explicarse, quería consolar, pero no podía, porque lo que vibraba a su alrededor era culpa, odio, desesperación, y esa vibración lo mantenía atrapado. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que nuestras emociones no son inofensivas, que nuestros pensamientos, incluso los no dichos, construyen formas energéticas que flotan alrededor del cuerpo del ser amado. Y esas formas pueden consolar o herir, pueden elevar o aprisionar, porque el alma en tránsito aún no es libre por completo. Está en un estado intermedio, como alguien que flota entre dos orillas, y nuestras manos, mentales, emocionales, espirituales, pueden ayudar a que cruce o pueden sujetarlo sin querer. Muchas personas después de un velorio sienten una culpa que no logran explicar, como si hubieran fallado en algo, como si no hubieran hecho lo suficiente, si tan solo le hubiera dicho que lo amaba, si hubiera estado más presente, si no hubiéramos discutido. Y esa culpa también se convierte en una cadena, no solo para quien se queda, sino también para quien se va, porque el vínculo sigue y lo que sentimos llega. Chico nos recordaba que el perdón es un acto de liberación mutua. No solo sana al que pide, también al que otorga. Y no importa si ya no hay cuerpo para abrazar, el espíritu escucha, percibe. A veces solo necesita que le digas mentalmente: perdóname por lo que no supe hacer, gracias por lo que me diste, te dejo ir en paz. Esa frase dicha en silencio puede ser una llave que abre puertas del otro lado, puede ser el puente que transforma el adiós en un hasta pronto. Hay tanto que no se dice en los velorios, tantos silencios incómodos, tantas verdades atrapadas en la garganta, pero también hay milagros sutiles, personas que sienten un aroma inesperado, un susurro en el oído, un calor en el pecho, una imagen en el sueño, señales, presencias. A veces, los que se van intentan decirnos: estoy bien, solo necesito que tú también lo estés, y para que podamos escuchar eso, es necesario calmar el alma. Pero, ¿cómo calmar el alma en medio del duelo? ¿Cómo aquietar el corazón cuando el cuerpo de quien amamos ya no responde, ya no está? Esa es la pregunta que muchos no se atreven a pronunciar. Y la respuesta no está en fórmulas mágicas, está en pequeños gestos de fe silenciosa, en la práctica del desapego amoroso, en transformar el dolor en oración y en comprender que dejar ir también es una forma profunda de amor. Hay una metáfora que puede ayudar. Imagina a una madre tratando de dormir a su hijo. El niño está inquieto, asustado, llorando, pero cuanto más la madre grita, cuanto más se mueve, cuanto más se desespera, más alterado está el niño. Solo cuando ella lo envuelve en silencio, en calma, en ternura, el pequeño cierra los ojos. Así también es el espíritu al partir. Necesita silencio, necesita ternura espiritual, necesita sentir que su familia está en paz, aunque duela. Que pueden soltarlo, no porque no lo amen, sino precisamente porque lo aman. El apego al cuerpo físico es otro lazo invisible que retrasa la transición del alma. Muchos velorios se centran demasiado en el cuerpo, en la urna, en el maquillaje, en la ropa, en la apariencia, como si esa carcasa aún fuera el ser amado, pero el espíritu ya no está ahí, está cerca, sí, observando, pero su morada ya no es esa. Y cuanto más nos aferramos a esa imagen inerte, más confundimos al alma, que aún intenta comprender su nueva realidad. Chico Xavier decía que el espíritu siente todo en los primeros instantes, que percibe el frío de las palabras duras, el calor de los pensamientos elevados, la vibración del ambiente. Por eso, cuando el velorio se transforma en espectáculo, con
aplausos, canciones, discursos teatrales, el espíritu puede sentirse desplazado, perdido, fuera de lugar. No porque esas expresiones no tengan amor, sino porque muchas veces nacen más del ego social que del alma. Hay una diferencia sutil entre homenaje y espectáculo. El homenaje nace del silencio reverente, de la palabra medida, del gesto sincero. El espectáculo nace del miedo, de la necesidad de aparentar, de la dificultad de aceptar. Y cuando el velorio se vuelve un evento, se olvida lo esencial, que hay un alma ahí, despidiéndose, que hay una presencia invisible, esperando comprensión. Algunos espíritus permanecen en el lugar del velorio, incluso después del entierro. Quedan rondando, observando, intentando asimilar lo que ocurrió. En los relatos de André Luis y en cartas psicografiadas por Chico, muchos cuentan que no sabían que habían muerto, que se sentían vivos, que no entendían por qué nadie les respondía, y eso sucede, en parte, porque el ambiente no los ayudó a comprender. No hubo oración, no hubo luz, solo ruido, solo confusión. Y es ahí donde entra algo que muchos olvidan, la mediumnidad espontánea. No hace falta ser medium para sentir la presencia de un ser amado que partió. A veces basta estar abierto, tener el corazón receptivo. Muchas personas en velorios sienten un escalofrío, un perfume familiar, una sensación de abrazo, y luego lo descartan. Piensan que fue su imaginación, pero no siempre lo es. Chico decía que los espíritus se acercan en esos momentos. Intentan decir adiós, intentan consolar, intentan pedir perdón o agradecer, pero si estamos demasiado ocupados con el drama, no los escuchamos. La espiritualidad no es teatro, no es ritual vacío, es presencia, es vibración, es conexión silenciosa. Por eso, en muchos grupos espíritas hay rituales prácticos para preparar espiritualmente un velorio. No son fórmulas mágicas, son actos de amor consciente. Ambientar el lugar con luz suave, colocar una música instrumental tranquila, evitar conversaciones innecesarias, orar en silencio, pensar en la luz, pedir a los mentores espirituales que acompañen al alma. Todo eso ayuda, todo eso consuela. Hay técnicas simples que puedes hacer si alguna vez estás en ese lugar sagrado. Puedes cerrar los ojos y visualizar al ser amado envuelto en luz blanca. Puedes decir mentalmente: te amo, te dejo ir en paz, gracias por tu vida. Puedes respirar profundamente y ofrecer ese aliento como un hilo de energía hacia el otro plano. Puedes imaginar que cada pensamiento de amor llega a él como un abrazo invisible, y puedes confiar que aunque no lo veas, él te siente. El legado vibracional del velorio permanece en el tiempo. Muchas personas que regresan a esos lugares meses después sienten una energía pesada o una paz inmensa, porque todo lo que sentimos, pensamos y hacemos en ese momento se graba como una tinta invisible en las paredes del alma, y lo que dejamos ahí influye en los que se quedan y en los que se fueron. Por eso este no es un llamado a la perfección, no es para que te sientas culpable si lloraste, si gritaste, si te enojaste. Todos somos humanos, todos sentimos, pero es un llamado a la conciencia, a comprender que cada velorio es un acto espiritual, no solo una ceremonia de despedida, sino un primer paso hacia el reencuentro, porque sí, habrá reencuentro, no como en las películas, no como en los sueños infantiles, pero sí en la vibración, en los sueños lúcidos, en las intuiciones, en los mensajes que llegan como susurros, en las sensaciones de presencia que no puedes explicar. Chico Xavier decía: el reencuentro no es una promesa, es una certeza, pero para llegar a ese reencuentro hay que dejar ir, con amor, con respeto, con fe. Y tal vez la oración más poderosa no sea la que pide, sino la que agradece. Gracias por haber estado en mi vida. Gracias por los momentos compartidos. Gracias por el amor que nunca se rompe. Esa oración es como una luz que cruza los planos, como una flor que no se marchita, como una voz que el alma escucha y descansa. Piensa en esto: el velorio es como un parto al revés. En vez de recibir, dejamos ir. En vez de un primer llanto, asistimos al último suspiro. Pero como en todo parto hay dolor, y hay belleza, hay llanto, y hay esperanza. Y así como el bebé necesita un entorno amoroso para llegar, el alma necesita un entorno amoroso para partir. Entonces pregúntate con honestidad profunda: ¿qué tipo de memoria vibracional quieres dejar en el último adiós? ¿Quieres que sea un eco de amor, o un grito de desesperación, un altar de paz, o una escena de caos? Porque la muerte, cuando se vive con conciencia, no es separación, es transformación.
transformación, es transición, es retorno, y hoy, solo por hoy, tal vez puedas dejar tu alma descansar en la fe, respirar con gratitud, encender una vela mental, decir una oración sencilla, no por deber, sino por amor, por ese amor que no muere, que solo cambia de forma, que solo espera del otro lado. Si esta verdad resonó contigo, si algo dentro de ti se sintió en paz al escuchar estas palabras, entonces quédate. Esta comunidad existe para eso, para que no llores sola, para que no te sientas sola, para que encuentres consuelo donde antes había solo preguntas. Y si alguna vez dudas, recuerda, ellos te escuchan desde el silencio, y tú también puedes escucharlos desde tu alma. Suscríbete si esta voz tocó la tuya, porque esta no es solo una historia, es un llamado, y tal vez este sea el mensaje que tu alma estaba esperando.